Hola, hola mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos pone muy contentos volvernos a encontrar una vez más para celebrar este culto que ofrecemos como congregación en honor al Señor. Vamos ahora a compartir su preciosa palabra, palabra que alimenta y edifica el espíritu. Palabra que conforta el alma, palabra que renueva la mente, palabra que produce fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea cabal, enteramente preparado para toda buena obra. En fin, palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y de esta palabra vamos a extraer el mensaje de esta mañana. Así que vamos a disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el consejo de Dios. Y el título de esta reflexión es: Destapa el salero. ¿Ya? Destapa el salero. Y vamos a leer el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 13, en el que se registra la siguiente declaración de Jesús. Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Graba esto, mi hermano, mi hermana, graba esto en la tabla de tu corazón y toma conciencia de la responsabilidad que tienes ante el mundo como discípulo de Jesucristo, procurando estar a la altura de sus requerimientos, de sus demandas, haciendo honor a tu condición de ser sal para esta tierra. Así que, siendo que según Jesús, ustedes y yo somos sal para este mundo, para esta tierra, entonces debemos analizar cuidadosamente algunos datos en relación con la sal. Entonces encontramos que antiguamente la sal era tan valiosa, pero tan valiosa, que se usaba como dinero. De hecho, todos han escuchado la palabra salario, ¿verdad? Y esta palabra, la palabra salario, se deriva de la palabra sal. Y en latín, la palabra salarium significa literalmente dinero en sal. Y se refería a la paga que se le daba a los trabajadores que transportaban los cargamentos de sal, y la paga que se le hacía a los soldados romanos encargados de vigilar y de custodiar el transporte de la sal. Hay que destacar también que la sal por aquellos tiempos era considerado como el oro blanco. ¿Por qué? Por su valor, por su utilidad, porque con la sal se conservaban los alimentos, pues no existían los frigoríficos, y para evitar que se descompongan y se pudran los alimentos, se tenían que cubrir con abundante sal. Y una parte importante de la economía y de los negocios de la época se basaba en el trueque. Y con la sal recibida como sueldo, como salario, se podía ir al mercado y pagar la compra de los alimentos, de la ropa, en fin. Hoy día, la sal es uno de los minerales más usados en la tierra, y su valor reside en las propiedades que tiene para condimentar y para preservar. Y en el pasaje que estamos analizando, Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿De qué manera nosotros ejercemos nuestras propiedades como sal de la tierra? A ver, en primer lugar, dijimos que la sal es un excelente e infaltable condimento y sazonador en las comidas. Sin sal, la comida es insípida. Entonces, ¿cómo aplicamos esta propiedad que según Jesús tenemos en nuestra condición de sal de la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo sazonamos, cómo condimentamos las vidas de las personas con las que nos relacionamos?
Miren lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Dice, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto implica, mis hermanos, dos cosas. En primer lugar, implica pensar antes de hablar, ¿ya? Porque estamos hablando de sazonar, de condimentar la vida de la gente. Entonces debemos pensar antes de hablar, considerar que los dichos de nuestra boca sean agradables, que nuestras palabras edifiquen, animen, estimulen, afirmen. Entonces hay que detenernos por un momento a pensar si aquello que quiero decir es realmente importante, es realmente necesario, contribuye decididamente al bienestar, a la armonía, a la paz, a la tranquilidad, suma a la relación. En segundo lugar, debemos considerar el pensamiento y el sentimiento de las demás personas. El apóstol Santiago nos aconseja en su carta universal diciendo que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué? Porque en la abundancia de palabras, mis hermanos, hay necedad. Dios nos ha dado 2 orejas para oír más y una sola boca para hablar menos, pero parece que la gran mayoría entiende esto al revés y cree que tiene una sola oreja y 2 bocas o más. Por otro lado, mis hermanos, debemos ser cuidadosos en nuestras conversaciones. Por favor, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuáles son las malas conversaciones? Pues aquellas que están cargadas de mentiras, de ofensas, de palabras soeces, chismes, murmuraciones, etc. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice que la blanda respuesta quita y aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y aquí la palabra áspera tiene que ver con la burla, con la ofensa, el insulto, la grosería. Y hermano, si tú participas en conversaciones con estas palabras, o si salen de tu boca estas palabras, ni por asomo pienses que tú puedes sazonar y condimentar la vida de los demás. Al contrario, estás envenenando la comida, estás matando a la gente. No es posible, hermanos, edificar buenas relaciones, relaciones saludables, relaciones sólidas, duraderas, fructíferas, basándonos en conversaciones fatuas, necias, en conversaciones cargadas de mala voluntad. En fin, considéralo con seriedad, ¿ya? Ahí tienen la primera función de la sal, es decir, de sazonar, de condimentar, de dar sabor, ¿ya? Y la otra función, la otra utilidad de la sal es la de preservar. Es decir, la sal previene que ciertos alimentos se descompongan. Porque como les dije anteriormente, en los tiempos antiguos, cuando aún no se había inventado el congelador, la gente usaba la sal para conservar los alimentos. Ahora, ¿cómo aplicamos esta otra propiedad que según Jesús debemos tener en nuestra condición de sal de la tierra? ¿Cómo preservamos de la descomposición, que puede ser moral o espiritual, de la vida de las personas que nos rodean? ¿Cómo? Mi hermano, mi hermana, esto tiene que ver con la influencia que ejercemos en los demás. Influencia a través de la práctica de valores y de principios. Tiene que ver con ser justos, veraces, honestos, honrados, íntegros, solidarios, respetuosos, misericordiosos, compasivos, amables, bondadosos, ayudadores, en fin, un largo etcétera.
Por otro lado, hermanos, pensemos en esto. A ver, la sal, ¿se han dado cuenta que la sal irrita? Cuando la sal entra en contacto con una herida, irrita y arde, pues. Entonces, los principios que rigen la vida de los cristianos y los códigos de su conducta casi siempre irritan a la gente. ¿Se han dado cuenta? Pónganse ustedes a conversar con las personas que no creen en Dios. Al momento de compartirles acerca del amor, acerca de la gracia, acerca del perdón, acerca de la justicia, acerca del arrepentimiento, del pecado, de la maldad, van a darse cuenta cómo la gente se empieza a incomodar. Es que ese es el resultado de ser la sal de la tierra. Pero no porque la gente se incomode, entonces tú vas a renunciar a esparcir tu sal. Al contrario, destapa el salero, esparce tu sal. Por supuesto, no seas legalista. Por supuesto, no seas religiosón. Sea auténtico, sea genuino. Que tu afecto y tu preocupación sean realmente de corazón. Y haz las cosas porque realmente quieres servir, quieres ayudar. Primeramente servir a Dios. Pero en tu condición de servidor, servidora del Señor, estás dispuesto a hacer una extensión de la gracia de Dios para alcanzar a los que están perdidos. Pero hazlo, hermano, sin claudicar entre dos pensamientos. Tú eres de Cristo. Siempre lo decimos porque está en la Biblia, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Yo siempre he dicho también que si tú te mantienes fiel a tus convicciones y respetas los principios de Dios en tu vida, tarde o temprano la gente te va a respetar. Al principio se van a incomodar, pero finalmente van a terminar respetándote y acercándose a ti. Cuando la gente no tenga a dónde ir, seguramente va a encontrar en ti a un portador de buenas nuevas. Amén. Otro punto interesante es ver que Jesús no dijo: vosotros sois el azúcar, la miel o el dulce de la tierra. No dijo eso, ¿verdad? Aunque a muchos seguramente les gustaría que hubiera dicho eso. Porque para mucha gente el cristianismo consiste solamente de azúcar. ¿Cómo así? Miren, es claro que necesitamos predicar del amor de Cristo, ¿no? Decirle a la gente que Cristo te ama. Pero no podemos quedarnos en ese mensaje primario. Cristo te ama, sonríe, Dios te ama. Claro que Dios ama al pecador, pero porque le ama, envió a Cristo a este mundo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, hubo una demostración de amor, pero es un amor que le costó a Dios desprenderse de lo mejor de sí. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos respondido a semejante demostración de amor? Lo que tenemos que hacer es creer en Él, recibirle en nuestro corazón, arrepentidos de nuestra vana manera de vivir y encontrar en Él la salvación, la redención, la liberación, la justificación y la promesa de la vida eterna. Así que, mi hermano, es bueno hablar del amor de Dios, repito, pero el enfatizar solamente en el amor todo el tiempo y no abordar el tema del pecado y de las consecuencias que el pecado trae para la persona, está pues muy lejos de la voluntad de Dios. Por otro lado, cuando Jesús vino a este mundo, vino como luz de este mundo, a alumbrar las tinieblas de este mundo. Vino como salvador de este mundo. Vino a romper, a dividir la historia de este mundo. Un antes de Él y un después de Él. Pero, ¿han tomado nota cuál era el tenor de su predicación? El Señor no enfatizó solamente el azúcar. Cuando Él abría la boca, era para hablar la verdad, porque Él era la verdad. Él vino a mostrarnos el camino, porque Él es el camino. Él vino a darnos vida, porque Él es la vida, y es la vida eterna.
Pero cuando él predicaba, llamaba las cosas por su nombre. Sobre todo a aquellos religiosos que se supone eran los encargados de tender puentes, de acercar al hombre caído y arruinado por causa del pecado con su Creador. A esta gente él los fustigaba, diciéndoles hipócritas, necios, insensatos, guías ciegos, sepulcros blanqueados, raza de víboras, generación de serpientes, hijos del diablo. ¿Y se acuerdan ustedes cuál era el tenor de la predicación del que fue el precursor de Jesús, del precursor del Mesías, de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje de su predicación? Él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que salía a él toda Jerusalén y toda Judea, y eran bautizados por él confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen dentro de ustedes mismos diciendo: hijos de Abraham somos, porque les aseguro que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego que nunca, nunca se apaga. Este tipo de predicación, mis hermanos, lamentablemente no es aceptada, no es tolerada, no es cómoda en ciertos círculos religiosos, en ciertos círculos de los que se dicen seguidores de Cristo hoy día. Es que la verdad duele, pues, pero salva. La verdad duele, pero salva. Así que, mi hermano, mi hermana, mantente firme en tu convicción de seguir y de servir a Cristo. Mantente firme en la disposición de tu corazón de predicar las buenas nuevas de salvación. Mantente firme también en tu decisión de ser sal de esta tierra. Repito, no claudiques entre dos pensamientos. Tú eres de Cristo, ¿verdad? Ciertamente no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. No hay ninguna parte entre el creyente y el incrédulo. Por tanto, mi hermano, mi hermana, la sal que tú esparzas en este mundo seguramente al principio va a encontrar cierta oposición, pero finalmente será de gran bendición para la vida de la gente. Como nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo a nuestra manera, de espaldas al Señor, y un bello día se hizo la luz. Alguien nos esparció su sal, alguien encendió la luz e irrumpió en nuestras tinieblas. Y tomamos la decisión consciente y voluntariamente de entregarle nuestra vida al Señor. Y ahora que estamos de este otro lado, hagamos lo mismo. Esparzamos nuestra sal, ¿ya? Y sigamos extendiendo el reino de los cielos. Y Dios seguramente será glorificado. Conclusión. Jesús dijo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice, sino para ser echada afuera y hollada, pisoteada por los hombres. Qué triste, mis hermanos, que por no destapar el salero, por no esparcir nuestra sal, terminamos en el suelo, arruinados, burlados, frustrados y seguramente pisoteados por los hombres. Pregunto, para terminar esta reflexión: ¿qué eres tú, mi hermano? ¿Qué te consideras? ¿Sal o azúcar? Si dices que eres sal, ¿estás conservando tus propiedades, que son la de sazonar, de condimentar, de preservar? Estás siendo de influencia en un mundo tan, pero tan necesitado de hombres de verdad y mujeres de virtud. Cada uno tiene su respuesta. Que el Espíritu Santo produzca en nosotros así el querer como el hacer.
y nos ayude a estar a la altura de las demandas y los requerimientos del discipulado de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios sea propicio a todas sus necesidades. Es mi oración y es mi deseo que tengan días de cielos abiertos, de promesas del Señor que se cumplan una tras otra en sus vidas y en sus familias. Les mando un abrazo fraterno cargado de afecto. Que estén bien. Adiós.